matriz A de orden n va a ser igual a la suma de los productos de los elementos de una fila o columna cualquiera por sus adjuntos correspondientes. Es decir, por ejemplo, si calculamos el determinante de la matriz A por filas, las operaciones serán las siguientes. El determinante de la matriz será igual a, si hemos seleccionado la fila I, pues el elemento A sub I1 por su adjunto, más el elemento A sub I2 por su adjunto, más el elemento A sub n por su adjunto. Si por el contrario hemos decidido calcular el determinante de esta matriz pero por columnas y seleccionamos, por ejemplo, la columna J, entonces el determinante de la matriz se calculará como A sub 1j por su adjunto más A2j por su adjunto. ¿Vale? Aquí he cambiado el orden, pero no importa, no varía el resultado de ese producto, más el elemento A sub nj por su adjunto. Vamos a verlo con un ejemplo. Dada la matriz A igual a 2, 1, 0, 0, menos 1, menos 2 y menos 1, 0, 2. Entonces, como es un determinante de orden 3, podríamos haber decidido resolverlo aplicando la regla de Sarrus. Entonces, si calculamos ese determinante, tendríamos igual a 2 por menos 1 por 2 menos 4 más 0 por 0, 0 más menos 2 por 1 menos 1 sería 2 menos, y ahora ya todos los productos en esta otra dirección. 0 por menos 1 por menos 1, 0, 0 por 1 por 2, 0, 0 por menos 2 por 2, 0. Por lo tanto, nos queda menos 4 más 2, menos 2. Acabamos de calcular el determinante de esta matriz de orden 3 empleando la regla de Sarrus. Pero también la podríamos haber calculado, por ejemplo, desarrollando el determinante por la fila 2. Entonces, por la definición de determinante, para calcularlo habrá que hacer la suma de los productos de los elementos de la segunda fila por sus adjuntos correspondientes. Es decir, los elementos de la segunda fila son estos de aquí. Entonces será el producto de cada uno de sus elementos por su adjunto. Ese es el elemento A2, 1. Más el segundo elemento por su adjunto, A2, 2. Más el tercer elemento por su adjunto. Ahora, donde está el adjunto, vamos a sustituirlo por su expresión. Sería menos 1 elevado a la suma de la posición en la que se encuentra dicho elemento, es decir, en la fila 2 más la columna 1, por su menor complementario. Más menos 1 por menos 1 elevado a, aquí tenemos dos doses, pues 2 más 2 por el menor complementario de A2, 2. Más menos 2 por menos 1 elevado a 2 más 3, ya que estamos haciendo el adjunto del elemento 2, 3, por el menor complementario del elemento de la posición 2, 3. Fila 2, columna 3. Entonces, el primero de estos sumandos vale 0, porque es 0 por algo. En el segundo tenemos 2 más 2, 4, menos 1 elevado a un par vale 1. Por menos 1, menos 1. Entonces nos quedaría menos alfa 2, 2 y ahora menos 1 elevado a 2 más 3 es 5. Menos 1 elevado a un impar da menos 1. Por este menos 2 de delante, menos 1 por menos 2 más 2. Alfa 2, 3. Y ahora ya calculamos los menores complementarios. El menor complementario de A2, 2, es decir, el menor complementario de este elemento es el determinante que se obtiene al eliminar de la matriz A la fila y la columna en la que se encuentra ese elemento. Por lo tanto, si nos olvidásemos de esta fila y de esta columna, nos quedarían los elementos
de las esquinas. 2, 0, menos 1, 2. Más 2 por el menor complementario del elemento que está en la fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3, pues de este elemento. Entonces, el menor complementario será el determinante que nos queda en la matriz A cuando eliminamos la fila en la que se encuentra ese elemento y la columna. Por lo tanto, nos quedarán 2, 1 y menos 1, 0. 2, 1 y menos 1, 0. Entonces calculamos esos determinantes, nos queda menos 2 por 2, 4, menos 0 por menos 1, entonces nos queda 4. Con el menos de delante, menos 4. Más 2 por 0 es 0, menos 1 por menos 1 es menos 1. Con el menos de delante es un 1. Por lo tanto, menos 4 más 2, menos 2. Al calcular el determinante de la matriz A por la segunda fila, hemos obtenido el valor menos 2, que como podemos comprobar coincide con lo que nos daba, habiéndolo calculado, a través de la regla de Sarrus. Además de calcularlo por la fila 2, pues en su lugar podríamos haberlo calculado, por ejemplo, por la columna 1. Entonces, el valor del determinante sería igual a la suma de los productos que resultan al ir multiplicando los elementos de la columna 1 por sus adjuntos. Entonces vamos a marcar quién es la columna 1. La columna 1 es esta de aquí. Luego entonces el determinante será igual a la suma de los productos de cada uno de sus elementos por su adjunto. 2 por A1, 1, más 0 por A2, 1, más menos 1 por A3, 1. Entonces, este sumando de aquí nos da 0. Y nos queda 2 por el adjunto de A1, 1. El adjunto de A1, 1 es menos 1 elevado a 1 más 1. Recordemos que se eleva a la suma de la posición I más J. Por el menor complementario del elemento 1, 1. Más menos 1 por menos 1 elevado a la suma de 3 más 1. 3 más 1 por el menor complementario del elemento 3, 1 de la matriz A. Ahora, 1 más 1 es 2, menos 1 elevado a un par da 1 por 2, 2. Entonces nos quedaría 2 por alfa 1, 1. Y ahora, menos 1 elevado a 3 más 1, esto es 4. Menos 1 elevado a un par da 1 por menos 1, menos 1. Entonces nos quedaría menos el menor complementario de A3, 1. Entonces eso sería igual a 2 por, y el menor complementario de A1, 1, es decir, alfa 1, 1, es el determinante que resulta cuando en la matriz A eliminamos la fila y la columna en la que se encuentra ese elemento. Si nos olvidamos de esta columna y de esta fila, entonces nos quedaría esta cajita de aquí. Y tendríamos que calcular el determinante de menos 1, menos 2, 0, 2. Eso, menos, vamos a ponerlo aquí abajo, menos el determinante que resulta al calcular el menor complementario del elemento A3, 1. El elemento A3, 1 es este de aquí. Si nos olvidamos de su columna y de su fila, entonces nos quedaría esta cajita y tendríamos que calcular el determinante de 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces, obtendríamos que este determinante de aquí vale menos 1 por 2, menos 2, menos 0 por menos 2 es 0, así que nos quedaría menos 2. Y el determinante de esta cajita de aquí sería 1 por menos 2 por 0 menos 1, 0, así que nos quedaría menos 2. Ese determinante. Por lo tanto, lo que hemos obtenido es 2 por menos 2 menos menos 2. Y esto va a ser igual, 2 por menos 2 es menos 4, y ahora menos 2
con un menos delante sería más 2. Menos 4 más 2, menos 2. Por lo tanto, el determinante de la matriz A por la columna 1, calculado desarrollándolo por la columna 1, también nos da menos 2, como era de esperar.